Y este espacio llega a ustedes gracias a Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, dominamos todos el terreno. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos a todo el país. El reconocido empresario Richard Bulton, dueño de Avenza, fue secuestrado en julio del 2000 en su finca en Tocuyito mientras se encontraba con su esposa Marena Bencomo. Este suceso paralizó el país y acompañó las noticias durante los 2 años que el señor Bulton estuvo en cautiverio. Bueno, yo creo que hay que regresar a la independencia. Nosotros llegamos en 1824. Bueno, el primero que llegó aquí en 1824 es John Bulton Townley, que viene de Inglaterra. Recién finalizada la independencia, o sea, un país vuelto leña. Aunque había pasado primero por Trinidad y por algunas islas del Caribe, ¿no? Y llegó aquí a Venezuela gracias a un tratado de cooperación que había con la Gran Colombia y la corona inglesa. Entonces, un joven inglés que viene a Venezuela en busca de fortuna. Y se instaló en La Guaira. Yo creo que le gustó tanto que aquí seguimos. Yo soy 6ª generación. Yo me imagino que él indagó previamente y dice, bueno, este es un país interesante, está en el norte de la América del Sur. Venezuela era importante en esa gran Colombia que había dejado Simón Bolívar, ¿no? Y monta aquí un negocio de importación y exportación. Y ahí tenía una de las casas grandes de La Guaira, que era a la vez depósito, oficina, si uno quiere, y casa. Ahí todos los venezolanos los que estaban eran montados en una guerra y les interesaba la política y estas cosas comerciales yo creo que no las veían con interés. Y bueno, y ahí empezó un negocio de comercio, de importación, exportación. ¿Qué se exportaba? Bueno, café, cacao, e importaba, bueno, un montón de cosas, ¿no? Y luego, bueno, fueron los agentes navieros de la Ready Line, muy importante. Y la familia, ese pequeño negocio ya no era La Guaira, ese pequeño negocio se va también para Puerto Cabello. Entonces ya comenzamos a ver una empresa que crece. Que eso fue en La Guaira, pero lo había en Cumaná, lo había en Puerto Cabello, lo había en Maracaibo, en fin, Venezuela ha sido un país de puertos. En la familia no sabemos, o mejor dicho, no tenemos récord de que ese John Bulton, haya conocido al Libertador. Eran países muy pequeños, o sea, donde la gente que contaban para el desarrollo del país o de la independencia de un país eran muy pocos, ¿no? Pero, ojo, 1824 pudo haber pasado. Personas que empezaban una vida económica en Sudamérica, pues. Imaginarse esa Venezuela y ese primer Bulton, digámoslo aquí, jamás se imaginó que iba a haber un tataranieto hablando aquí contigo sobre lo que él inició. Bueno, entonces ahí tuvo un hijo que se llama Henry Lord Bulton, que en realidad fue el que le dio un gran impulso económico y también científico a la familia, si se quiere, ¿no? Henry Lord Bulton. El Lord viene de un socio del primer Bulton, que era el señor Lord. Entonces no es porque ningún Lord de Inglaterra, sino porque se llamaba Lord, entonces le puso a Henry Lord del apellido Bulton.
y también económicamente es muy próspero, ¿no? Porque en la época de Guzmán Blanco, y Guzmán Blanco apoyó mucho la empresa privada en Venezuela, que estaba incipiente, si se quiere, ¿no? La empresa de puertos, ¿no? Se hace prominente y tiene un hijo que es John Boulton Rojas, sobrino de Aristides Rojas. Y él sigue con la tradición familiar y de importación, exportación, naviera. Construye una magnífica casona en El Paraíso. El Paraíso era la urbanización top. Eran gente muy próspera, ¿no? Económicamente. Viene la crisis de los 30 y eso fue tremendo. Se van a la quiebra. Los negocios se van para abajo. Tuvieron que vender la casa, las propiedades, los terrenos, unas haciendas que tenían, todo, ¿no? Para poder sobrevivir. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Andrés Boulton, fundamentalmente Andrés Boulton, empieza a ser un gran empresario y funda muchísimas empresas, y ahí verdaderamente se hace muy importante la firma de se llamaba H.L. Boulton, ¿no? Lo que se conoce ahora por H.L. Boulton. Entonces crecen y entonces comienzan a fundar también otras empresas ya más entrado el siglo XX. Es que en un momento llegó a ser una organización de cierta importancia. Bueno, aquí hay toda una lista de las empresas que había. Fundan una empresa de aviación, que es Avenza. Se manejaban las aduanas en Venezuela. También fundan una cuestión con siderúrgica, que es Sivenza. Seguros La Seguridad, que en aquel momento era la compañía de seguros más importante que tenía el país. Mavesa. Y Ponche Crema, Cemento Consolidada, la Inmobiliaria, el Hotel Los Frailes. Que es el primer hotel boutique de Venezuela, que es lo que era o que es, porque yo no sé, creo que todavía existe, que el Hotel Los Frailes. Por el lado de mi padre y de mi abuelo, la ganadería. O sea, van fundando una serie de empresas que indiscutiblemente le dan fortaleza al país desde el punto de vista económico. Y Terminales Maracaibo, que también era un negocio muy importante para la familia, eso fue expropiado. Entonces Andrés Boulton dice, bueno, ya que nosotros tenemos una línea aérea, bueno, vamos a buscar sitios en Venezuela que sean importantes. Dice, bueno, vámonos a Canaima a ver qué hay. Mira, yo me recuerdo y lo viví de joven, pero lo tengo muy clarísimo en la memoria. Cuando que le tocó a mi padre hacer Canaima. Aquí tenemos la maqueta del campamento Canaima. Y nos trasladamos todos los fines de semana con él. Esta maqueta nos indica cómo va a ser el campamento una vez que terminemos de trabajar en él. Y yo vi eso pero de cerca. Avenza fue la primera empresa de aviación que fue a Canaima. Fuimos los que establecimos Canaima. Nosotros nos íbamos todos los fines de semana para Canaima a ver esa operación que duró un tiempo. Comenzamos volando a Canaima con los DC-3 en una pista de tierra, algunos fines de semana. Ya queríamos abrir Canaima al jet. Hoy en día Canaima tiene una pista de 2.200 metros asfaltada, íntegramente hecha por Avenza. Esa es la única pista que existe ahí. Esa pista donde tú llegas hoy, para orgullo mío, yo puedo decir que esa pista la hizo mi padre. Hacer algo en ese lugar era tan complicado, pero se hizo.
lo bonito es que se estaba haciendo un país. Se estaba creando un país. Se estaba creando un país entre la empresa privada, la aviación, la Fuerza Aérea, los ingenieros del MOB, hicieron una cosa espectacular. Me encanta la aviación. Me formaron para eso. Mi primer tetero decía Avenza. Yo vivía Avenza se funda en el año 43. Entonces, en mi casa se hablaba era de aviación, de aviones. Y a mí me quedó esa pasión. Cuando yo entro a volar en la compañía en el año 86, Avenza lo empiezan a autorizar a hacer rutas internacionales. Yo entro a los 21 años a volar, una compañía que llegó a tener una flota de 55 aviones, más de 4.000 empleados. Éramos la segunda fuerza laboral más importante en La Guaira, después del puerto de La Guaira. Entonces empieza un crecimiento grandísimo en Avenza y en la aviación comercial venezolana. Avenza es lo que es gracias al esfuerzo combinado y mancomunado de cada uno de ustedes. Con mucho éxito. Yo creo que a mí, en lo personal, me llena de muchísimo orgullo lo que mi padre logró hacer. Muchísimas gracias y me despido de ustedes y de sus queridos familiares. Venezuela es Miss Carabobo. Marina Bencomo. La primera finalista es Miss Venezuela. Simplemente creo que tomaría un viaje, me encanta viajar. Mágicamente viajaría así y así de un lado a otro y sería lo que haría. Tú sabes, cuando a mí me viene a la cabeza una foto que vi de ellos saliendo de la iglesia. Una niña tan bella, él un chico guapo, yo lo vinculé con un matrimonio real, ¿no? Era como la nobleza, la esencia, bellos, los dos, vestidos hermosos los dos. Ella no tenía pues ese arraigo así de tanto tiempo, pero sin embargo viene de una familia que trabaja, una familia dedicada y que bueno, que tiene una niña hermosísima. Entonces, yo lo primero que me vino a la cabeza fue eso, un matrimonio de la realeza, ¿no? Hoy es un día de fin y de comienzo. Bueno, Hugo Chávez ya había pasado la constituyente. Me tocó llevar la parte que manejaba mi padre, que era la aviación. Y se me hizo muy difícil. Lo entendía a medida que iba intentando hacerlo. No pude, no lo logré. Hugo Chávez ya se había ratificado otra vez como presidente de la República por segunda vez, en el sentido que con el cambio de la Constitución había habido otra vez elecciones para entonces extender el mandato de 5 a 7 años, ¿no? En aquella oportunidad estábamos empezando a ver un cambio en el perfil de las víctimas. Ciertamente el tema de la guerrilla en Venezuela antes del año 2000 era un mito. Hablaban de guerrilla, no hay guerrilla en Venezuela en ese entonces. La primera gran campanada fue con el caso de Meli Carrero. Recordaremos en 1999, estaba Chávez ya en el poder, estaba muy fresca la cosa. Estamos hablando que cuando llega Hugo Chávez fría el poder, ya había una relación amistosa, afectuosa, y yo diría que hasta ideológica, entre los grupos subversivos y Hugo Chávez. Estaba la constituyente en pleno avance, es decir, eso era lo que centraba el debate en Caracas, y surge el secuestro de Meli Carrero, que inmediatamente es atribuido a elementos del Ejército de Liberación Nacional. En Venezuela estábamos más pendientes de los hechos internos, de la delincuencia interna. Inicialmente, Luis, se creía que los únicos que podían ser víctimas de secuestro eran los que vivían en Táchira, los que vivían en Apure, los que vivían en Zulia, o sea, los que estaban en la frontera con Colombia. Sin embargo,
a partir del año 99 las guerrillas empiezan a ganar un importante territorio en el país. Empiezan a ganar, empiezan a asomar cada vez más los pies, cada vez más al centro del país. Entonces, como tú no vivías en la frontera con Colombia, pues a ti no te iba a pasar nada. Y los estándares delictivos de Venezuela en esa última década fueron estándares normales. Y un aspecto interesantísimo de Chávez es que él empieza a hacerle un approach político al asunto, no policial. En materia de robo normal, en materia de hurtos, de fraudes, estándares internacionales normales y sobre todo en materia de secuestro. Y por eso que designa como mediador al entonces capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín. Pero en aquel entonces Rodríguez Chacín, ya como capitán de navío retirado, seguía muy próximo a Chávez y es designado para esta posición. Qué extraño, qué capacidad le daba a él para comunicarse directamente y establecer un nexo fluido con el Ejército de Liberación Nacional. Eso es algo que él tendrá que explicar algún día. El venezolano no estaba contaminado de ese tema. Ese era un tema que era ajeno a los venezolanos. Pero efectivamente pareciera ser que esa mediación rindió su fruto, ¿no? Porque, bueno, al poco tiempo Meli Carrero fue liberada. Hay quienes dicen que él fue más bien un facilitador de pago. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que el secuestro es un delito realmente muy cobarde y es un delito que debe ser severamente castigado. Oye, buena pregunta, Luis. Para mí fue una sorpresa muy grande. ¿Cómo me enteré? Yo estaba ahí. Mira, bueno, yo creo que eso ya lo he contado, pero nosotros veníamos de un viaje. Sí, el caso de Richard Bulton es retador desde el punto de vista de la cobertura, pero también desde el punto de vista de la investigación. Ese es un tema por demás complejo, el caso del secuestro de Richard Bulton. Porque estamos hablando de un caso que desde el propio inicio ya se sabía que era delincuencia organizada transnacional. Porque fue un secuestro por encargo. Nosotros llegamos a Tocuyito, donde vivíamos. No hay ningún secuestro que sea una copia fotostática del otro. Y me acuerdo que estaban pasando algo del Miss Venezuela. Es el opening espectacular que van a disfrutar todos esta noche a las 7 en punto. La presentación a la prensa, algo así. Fíjate, el caso de Bulton, que ya tiene 22 años, fue de alguna manera el caso que hizo explotar la gran problemática que había en Venezuela en materia de secuestro. Son un sinnúmero de circunstancias que hacen distinto cada uno de esos casos. Yo diría que el caso Bulton fue un caso que ya despertó esa alarma, que ya fue como un warning para nosotros. Estamos en el cuarto, prendemos el televisor y nos llaman que se fugaron unos presos de Tocuyito y que querían revisar la avioneta, revisar la pista. Hay que situarse en el contexto. Estamos hablando de julio del año 2000. Y me acuerdo que yo le digo a Richard, pero acabamos de llegar, ¿cómo van a querer revisar la avioneta? ¿En qué momento? O sea, estamos llegando. Bueno, Bulton no vivía en la frontera con Colombia, su finca no estaba ni en Táchira, ni en Zulia, ni en Apure, ¿verdad? Su frontera estaba en Carabobo, es decir, en pleno centro del país. Pero bueno, Richard dice, bueno, no, pero era un coronel del ejército con 15 personas más, entonces, bueno, no, pero no hay nada que ocultar. Y entonces ese grupo llega a Carabobo, por supuesto, con complicidad. Dice, voy a ir. Entonces yo te acompaño porque mi abuelo estaba en la clínica y le dijo, bueno, vamos a aprovechar, había tenido una gravedad, vamos a aprovechar de irnos a ver a mi abuelo. Porque tiene que haber complicidad para que un grupo paramilitar llegue hasta Tocuyito. Estaban revisando la pista de los posibles presos que estaban fugados. Queremos revisar la avioneta. Realmente que las autodefensas del Llano pensaran en llevarse un objetivo de esta magnitud, en un caso que había suscitado tanto escándalo público,
pues era una jugada muy arriesgada. Y eso lo dio a entender el propio Castaño en una carta que después fue divulgada y que él nunca desmintió. Cuando le abre la avioneta, ahí en ese momento se desata todo el secuestro, yo estaba adentro. Mira, el día que me secuestran, Luis, a mí me meten en el avión. Y inmediatamente me ponen un fal aquí, me dicen sálgase del carro, y a mí me aíslan a otro carro. Ahí obviamente me dicen, mire, esto es un secuestro. Claro, pero yo, en cierto modo, yo podía ver todo, porque yo trataba de ver dónde está Richard, y Richard pide que no me lleven a mí. Me vendan los ojos y me esposan con los brazos atrás. En ese momento me amarraron y me dejaron en uno de los puestos de caballo, de las caballerizas, y bueno, ya se habían llevado a Richard. Y me preguntaron hasta el dueño de la aeronave. Yo no, ya él se fue. Ya él se fue. ¿Se fue para dónde? No, para la finca de él. Lo secuestran en Tocuyito, en el estado Carabobo, donde tenían una hacienda, y se lo llevan en su propio avión. En ese momento oigo el despegue del avión. Bueno, despegamos, un vuelo muy largo, de poco más de 3 horas. Yo venía con una venda. Yo sí sabía que Richard no estaba piloteando porque cuando despegó el ruido del avión, ese no es Richard no está piloteando, porque cuando él despegan no suena nada. Como un pájaro. Como un pájaro, sí. Y uno siente cuando empieza el descenso, ¿no? Ese es uno de los momentos más difíciles de mi vida. A mí no me daban las piernas, o sea, yo quería pararme, quería soltarme, pero no podía. No sé qué dirá hoy día Richard Bulton. En primer momento, Luis, siempre se pensó que a Richard Bulton lo tenía la guerrilla colombiana. O sea, era todo temblando de una manera que no podía pararme. Pero yo te puedo asegurar, por las investigaciones que nosotros adelantamos, que a Richard Bulton lo secuestra la FARC en Carabobo, que ya actuaba en el año 2000 a sus anchas. Evidentemente, quienes lo secuestraron, que por cierto no fue la guerrilla, fueron las Autodefensas Unidas de Colombia. Yo no manejo ninguna hipótesis, yo simplemente manejo información. Ellos afirman que no tienen participación en ese hecho. Desde luego que esa circunstancia convenía mucho más para el discurso de Chávez en ese momento, que los que echaban broma, por decirlo en términos coloquiales, en el área de frontera no eran las guerrillas, sino los paramilitares. Bueno, eso también queda para debate. Un grupo disidente de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando del famoso Carlos Castaño, ¿verdad? Era una impotencia porque también quería salir a revisar si por casualidad no se lo habían llevado, ¿sabes? Y no podía parar. Yo aterrizo a la mala maña del piloto, pero aterrizamos a las 8 en punto, porque cuando a mí me bajan del avión, lo primero que hago cuando me es ver el reloj, y eran las 8 en punto, hora en Venezuela, eran 7 de la noche, pero era oscuro, estaba de noche. Por cierto, hay siempre un cuento una anécdota que nos contaba Richard. En el penúltimo sitio donde estuve, conocí al piloto que me trajo. Esa noche había luna llena. Yo, digamos, me pongo un poco en los zapatos de la persona que iba volando el avión. Tiene que tener la presión de, oye, estoy haciendo algo ilegal. Yo le pregunto, le digo, oye, ¿qué te pasó esa noche que casi nos matamos? Y me dice, oye, es que me decía, mire, había un río al lado y con el reflejo de la luna llena yo me confundí. Iba a aterrizar en el río. Y cuando me doy cuenta que hago lo que se llama un go around, estaba tan nervioso, yo no volaba muy bien el avión entra lo que se llama en pérdida. Yo estoy atrás, oigo la alarma de la pérdida de velocidad, y yo le grito al piloto, yo le digo, baja la nariz y métele potencia. Si se refiere a la autonomía de vuelo del avión, bueno, podría haber llegado a los Estados Unidos. Son momentos de tensión, porque te vas a caer. El avión te está diciendo, mira, no tengo velocidad, me voy a caer. Que cuando iban a aterrizar, sonaba la alarma otra vez,
O sea, él entraba en la pérdida de velocidad, volvía a salir de la pérdida. Y le digo yo a una de las personas que tengo al lado, digo, mira, dile a este tipo que yo aterrizo el avión. Deje que este señor aterrice el avión. Y lo pensaron por unos segundos y dijeron, no. El tipo logra recuperar el avión, da una vuelta, se dirige otra vez hacia la pista, está como decimos los pilotos, ya está en final. Él siente que no han sacado el tren de aterrizaje. Y empieza a sonar la alarma de que tiene que bajar el tren de aterrizaje. Y le digo yo, que tengo al lado, yo estoy vendado y esposado, y le digo, oye, dile al piloto que ahora tiene que bajar las ruedas. Y le dice a sus secuestradores, epa, cuidado, el tren de aterrizaje, tienen que sacarlo. Que baje las ruedas, porque si no baja las ruedas nos vamos a meter un leñazo. Y entonces el que estaba al lado le gritaba, que baje las ruedas. Entonces fueron momentos de tensión. Ojo, el tipo baja el tren de aterrizaje y yo creo que no pasaron 5 segundos y tocamos. Y vuelven a tomar vuelo, dan la vuelta, sacan el tren y aterrizan, ¿no? Amigos, y continúan las investigaciones en torno al secuestro de Richard Bulton. Viví muchos momentos de muchísima tensión en mi secuestro, de muchísima tensión, porque estás en un país que está en una guerra. Ese cambio fue una parálisis en mi vida. Mi vida se paralizó. Sí, sobre todo en los secuestros de larga data, el secuestrado apela a la integridad, a su fortaleza física y sobre todo a la fortaleza mental. Yo fui testigo de bombardeos. Yo llego a Colombia y a mí me instalan la primera noche en un chongo. Y el único motivo era la liberación de Richard. Tú me dirás, ¿qué es un chongo? Chongo es un laboratorio de cocaína. Pero realmente te puedo decir hoy en día que no sé si fue bueno, que yo me sentía mal hasta si me comía un chocolate. A los 5 días nos bombardean, vuelan el laboratorio, entonces corriendo, yo corriendo detrás de mis captores, porque en ese momento piensa, los tipos que están bombardeando no saben quién soy yo, entonces escapas eso. Porque yo me estaba comiendo un chocolate y yo no sabía si él estaba vivo, si no estaba vivo, en dónde estaba, si estaba comiendo. Ese sentimiento que hasta a veces es ilógico. Para no caer en desesperos, caen en recuerdos de la familia, recuerdos bonitos con sus hijos, con sus padres. Yo nací en una familia que me dio buena educación, a mí no me faltó amor, a mí no me faltó cariño, no me faltó techo, no me faltó comida, tuve todo, viajaba y pasas de eso inmediatamente a no saber si vas a salir vivo de allí. La víctima de un secuestro no sabe cuándo finaliza el secuestro. Yo pasé hambre, el hambre es bravísimo. La víctima de un secuestro no se entera lo que está pasando detrás de él, a espaldas de él, no sabe si hay comunicaciones con la familia, no saben cómo van las negociaciones, no sabe cuál es el pedimento. Es muy difícil. La vida del secuestrado es un infierno. Por lo contrario, otras bandas delictivas, otros grupos delictivos usan eso como un arma a las víctimas. Le dicen, tu familia no te quiere, tu familia no está dando nada por ti, tu familia se olvidó por ti, no nos atienden el teléfono. Es difícil, es muy difícil. Además de la incertidumbre, que no sabes qué te va a pasar y no sabes cómo la están pasando tus seres queridos aquí. Recordemos que el que está privado de libertad en materia de un secuestro, la vida se vive un día a la vez. Es decir, para ti no hay mañana. Yo creo que para ellos es peor, justamente por no saber cómo estaba yo. Fueron 2 años única y exclusivamente luchando por la liberación de Richard. Richard Bulton está vivo. En segundo lugar, que continúa el proceso de investigación.
Bueno, sí, las investigaciones prosiguen. ¿Está vivo? ¿Él está vivo? ¿Espera que esté con vida? ¿Está vivo? Yo soy optimista, pienso que está vivo. Lo llevan a Colombia y desde Colombia comienzan las negociaciones. En tercer lugar, que hay grandes posibilidades de que él sea liberado próximamente. Los conocedores del tema del secuestro siempre te dicen que las negociaciones son cuestión de tiempo. Y las negociaciones eran, de alguna manera, bien particulares. Es una carrera de resistencia, de paciencia. Estas organizaciones, como las guerrillas, tienden a dejar a las personas privadas de libertad por mucho más tiempo. Para ellos el tiempo no cuenta. Es decir, el tiempo es un factor fundamental allí y hay que saber manejarlo. Gracias, estudios y amigos de toda Venezuela. A esta hora del mediodía prosiguen los allanamientos en ciudades como Maracaibo, San Cristóbal y también en el estado Carabobo. Tengo 6 meses que no saben de él, no importa. Puede pasar un año. Ellos no tienen el valor de lo que es el tiempo, creo yo, o juegan a eso. Intentó hacer algunos rastreos que tienen que ver con radares ubicados en Venezuela y en Colombia. Pero realmente lo que representaba más avance en las investigaciones era lo que se hiciera del lado colombiano. Lo manejó primeramente el capitán Rodríguez Chacín, Ramón Rodríguez Chacín. Siempre con quién hablaron ellos. Ellos hablaron con gente de la FARC. Prosiguen los interrogatorios de los detenidos. No se descarta que en las próximas horas haya otras detenciones. Esa es la información que tenemos por los momentos y volvemos a los estudios. La negociación obviamente no fue fácil, no fue sencilla. Muchas trabas, evidentemente, tanto del lado venezolano como del lado colombiano. Luego lo manejó dentro del tema de negociación propiamente el general Hugo Carvajal. Incluso hay una persona que llamaban el comandante Luis, no me preguntes si ese es realmente su nombre, pero el comandante Luis era un comandante de la FARC. El comandante Luis llegó a pedir un poco más de $30 millones para devolver a Richard. Noé, ¿tienes información si los plagiarios han hecho contacto con la familia Bulton? ¿Se han comunicado con ellos? No, para nada. Hasta los momentos no se ha verificado ninguna información sobre ese posible contacto. Sí, tras cámaras pudimos averiguar que el empresario estaría ya en la frontera colombiana con Venezuela. Normalmente se establece una negociación directa por parte de los captores, de los secuestradores con la familia. Vale la pena o vale el momento para destacar la presencia de Marena Bencomo en todo esto. Yo no quise liderar la negociación por motus propios, yo lo hice porque ellos lo exigieron así. Estoy seguro que las AUC hicieron este contacto con la familia. Ella asumió un rol protagónico en las negociaciones, pero esa fue una segunda o tercera etapa. Y una llamada telefónica que se hizo de Colombia a la esposa de Richard Bulton para ese momento. Puedo afirmar que es una gran mujer, toda una señora. Yo estaba dispuesta a hacer lo que sea, ¿no? Se comportó como tal, preocupada. Pero no es que yo lo busqué, realmente yo no lo busqué. Ellos exigieron que fuera yo. Y bueno, ahí estaba yo. Montada en un avión, a veces con nosotros, montada en un carro. Y lo di 100%, el 100% de mí, y lo volvería a hacer exactamente igual. Y que demostraba desde todo punto de vista el amor por Richard Bulton en ese momento, ¿no? Pero fue la vida que me llevó a eso, pues no que yo lo busqué. Cuando restan pocos días para que se cumplan 5 meses del secuestro del empresario Richard Bulton, sus seres queridos continúan demandando su pronta liberación. En el caso mío, yo hablo por mí, yo creo que uno en esos casos difíciles es cuando uno se aferra mucho a Dios. Gracias, Estudios. Buenas noches, Venezuela. Nos encontramos en la Plaza Bolívar de Valencia, exactamente frente a la catedral, donde en el día de hoy se realizó una misa por la liberación de Richard Bulton. A Dios, a la Virgen, te aferras muchísimo a ellos, cosa que
que no haces en el día a día, creo yo. Bueno, el espíritu de esta vigilia es rezar por Richard, orar por él y pedirle a Dios que pronto esté con nosotros. Habían pasado 6 meses, no se sabía nada de Richard y yo trato de buscar alguna noticia, alguna prueba de vida. Y bueno, yo creo mucho en Dios y en la energía y sé que donde Él esté, no sé dónde está, pero donde esté, está sintiendo esto que estamos sintiendo todos los que estamos aquí y especialmente yo. Yo tuve la suerte de una de las personas que me custodiaba, lleva al campamento donde me tenía, lleva una Biblia. Y entonces que la conservo aún. Cuti, te amo, no puedo vivir sin ti, cada día me hace más falta y tú eres todo en mi vida. Uno no está preparado para eso. Les puedo asegurar que el señor Bulton está con vida. Yo siempre sabía que él estaba vivo, siempre lo sentí. Todo el mundo tiene lo que llaman los colombianos una chapa. Pero bueno, trataba de oye, son 6 meses que han pasado. Un sobrenombre, ellos le dicen chapa, a mí nunca me decían Richard. Yo siempre fui 200. El día se pasaba esperando una prueba de vida. Entonces allá es Cucarrón, Chirrimpla, Piñacué, Omega, 101, ahí nadie te dice Luis, no, ahí te ponen una chapa. Entonces su chapa era Cucarrón. La fe de vida, tienes que demostrarme que la persona está viva. Cucarrón conmigo era súper especial. O sea, y me lo tienes que demostrar de manera fehaciente. Este domingo se cumple 1 año del secuestro del empresario Richard Bulton. Y bueno, yo empecé como periodista, ¿no? A averiguar, a investigar. Primero, vamos a hablar qué significa para la familia. La fe de vida es el salvavidas, es el aliciente, es el adantol que toda familia desea. Es un muchacho que yo cuando lo conocí tendría como unos 15 años, la primera vez que yo lo vi a él. Y a través de un preso venezolano que estaba en la cárcel Modelo de Bogotá, llega una prueba de vida de Richard. Su familia sufre ante la incertidumbre de no saber cuánto tiempo más deberán esperar por su liberación. Él me acompañaba todos los días a un caño. Estábamos quedándonos en una casa que había sido de un narco. La fe de vida tiene varias importancias. Y recuerdo que le digo a mi papá, papá, acompáñame, vamos. Y me voy yo con mi papá. Para Colombia. Para Bogotá. Llego y le digo, Cuca, ¿por qué no te sales de esto? A la cárcel Modelo a visitar a este señor. Primero, saber que en tal día, tal fecha, tal hora, la víctima está bien. No se preocupe, usted está resguardada por el Frente 41 de la FARC adentro de la cárcel de Bogotá. Era que estuviera vivo y que lo pudieran rescatar. Me pregunta, ¿qué lee tanto? Le digo, es la Biblia. Entonces me dice, explíqueme, ¿qué es la Biblia? Quizás porque vi el llanto de su madre, vi el llanto de su mujer, de sus amigos, de sus hermanos. O sea, era un sufrimiento diario por 2 años. Le pregunto, ¿tú eres católico? Y bueno, ahí esta persona me da la prueba de vida de Richard. Era una carta de su puño y letra. ¿Cuándo viene mi hermano de vuelta? ¿Cuándo lo voy a tener conmigo al lado? Con una Polaroid de él, una fotografía. Digo, mire, pero necesitas unos padrinos para que te... Entonces me dice, lo siento, pero... Listo, vamos a bautizar. Bautíceme. Yo lo pongo de padrino. Para mí fue una gran cosa esa visita porque obviamente sé que está vivo, pero de verdad lo siento. Tengo una carta, ¿sabes? Tienes una prueba. Así también su hermano Alberto siempre se mostró absolutamente interesado. Nos están diciendo constantemente, desde la primera semana del mes de febrero de este año, que mi hermano en cuestión de días está de vuelta en su casa. Esa cuestión de días, yo entiendo que puede pasar una semana, 15 días, 20 días, pero que pase medio año en cuestión de días, no.
no estamos conformes. Para nada. Y cuando faltan menos de 48 horas para que se cumpla un año del secuestro de Richard Bulton, nuestro compañero David Pérez Hansen sostuvo una cálida y sentida conversación con la mamá del joven empresario. Mira, a mí me marcó de todas las formas. Y te voy a contar por qué. Yo tengo una gran amiga que tenía en ese momento un restaurante, y a ese restaurante iba a comer con bastante frecuencia Lolita Bilkenman, la mamá de Richard. Es una pesadilla tan horrible que yo lo que quiero es que termine. Es que Lolita no fue mi suegra. Lolita y yo tuvimos una relación demasiado especial. Ahí conocí yo a Lolita. No éramos grandes amigas, pero digamos que teníamos esta amiga en común. Tú veías a una mujer que estaba realmente, destrozada, pero que seguía estando allí. Y eso me llenó a mí de mucha satisfacción, aquel amor de madre, pues, ¿no? Yo cada vez digo, oye, de verdad que cuánto la admiro. Se le murió su hijo mayor, y le secuestran a uno, y era admirable. Lolita siempre estaba tratando de buscar cómo. Cuando a Richard lo secuestran, esta amiga dueña del restaurante me llama, Pilar, mi amiga Pilar, me llama y me dice llorando, se llevaron a Richard. Ayúdanos. Al entrar a la casa de Lolita Winkelmann, lo primero que vemos es un altar con la rosa mística, una foto de Richard y sus zapatos, justo por el sitio donde entrará al hogar cuando sea liberado y se acaben los días de larga espera. Esa mujer en ese año perdió 20 años de vida. La mamá de Richard Bulton asegura que el año transcurrido ha sido el peor de su vida, pues nada es comparable al no saber dónde se encuentra su hijo. Es morirse en vida. Es cada día, cada instante, cada minuto pensar dónde está tu hijo, porque me lo robaron, porque yo me siento que me han robado a mi hijo. Yo creo que esos 2 años de secuestro en los que tuvimos grandes diferencias, pero que nos unimos muchísimo. Lolita y yo pasamos 31 de diciembre las dos solas unidas. Y yo no creo que nadie merece eso, porque le han quitado un año de vida a Richard. Hoy en día que soy mamá, ese es un amor que no tiene límites, es un amor que uno hace lo que sea, Luis. Yo lo intenté. Yo intenté una vez, como dice, volarme. Siempre el secuestrado que está allí durante un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, va a pensar en fugarse. No es, oye, entonces me voy a ir a la mitad de la selva, entonces si me pica una culebra, y entonces o si caigo en manos de otro grupo armado. Eso no es lo difícil es tomar la decisión. Y a mí me llevó meses. Claro, eso es la desesperación, con muchísima seriedad, porque sabes que tu familia está haciendo lo imposible para liberarte. Entonces, oye, y si en este intento, oye, me matan. Bien, pese a la alerta que mantienen las autoridades en la frontera sobre la posible liberación de Richard Bulton, nada ni nadie confirma los rumores sobre su aparición. Yo estaba en una marranera, allá le dicen marrano, allá no le dicen cochino, una marranera es una cochinera. Había un muchacho que por cierto se llamaba William, que era el que encargado de esa marranera, una cosa muy pequeñita. Esta frontera de Colombia con Venezuela, que tiene 2.219 kilómetros, que yo me los conozco todos, por cierto, ¿verdad? Porque los he recorrido, esa frontera está totalmente desguarnecida. Y la guerrilla tiende primero a tener un conocimiento muy profundo del terreno donde se mueve. Hemos tenido casos de que víctimas han perdido la vida tratando de escaparse. Porque básicamente nutre sus filas de elementos que surgen de allí. Y él no era paramilitar. Pero generalmente van con unas botas negras, pantalones de jean, franela, y parecen unos campesinos más. Él vivía ahí, en este rancho, con su esposa y 2 niñitos. Y una niñita, perdón. Y él se da cuenta que a los días que a mí me tienen secuestrado.
Tú estás aquí en San Cristóbal y a 34 kilómetros en línea recta, donde tú y yo estamos, está el ELN. Está allí. A pesar de lo que diga la propaganda, que venga de un lado y de otro de la frontera, pues el área limítrofe se caracteriza esencialmente por la ausencia de Estado. Y ahí yo estoy como unos 3 meses, 4 meses. Entonces los grupos armados no estatales ejercen allí cierta gobernanza. Y hago buena amistad con William. Yo le decía Willie Mays. Que son personas que ven huellas, que ven rastros, que leen señales, que leen las pisadas, que leen si una hoja se partió o se acaba de romper, si una hoja está mojada. Yo necesito que tú me ayudes a volarme de aquí. Yo necesito escaparme. Es realmente, vas a estar en desventaja porque realmente los miembros de estas organizaciones subversivas dominan el campo, dominan la selva. Y él, no me diga eso. Si, por favor, si se enteran me matan a mí y a mi niña y a mi esposa. Pero no tienen por qué. O sea, yo estuve intentando convencerlo de que me ayudara porque él tenía una yegua. Se criaron allí, viven allí. No, te huelen, saben, pueden captar tu olor de tu cuerpo si pasaste por un lado o no. Entonces, ¿qué va a pasar si me atrapan? Llega un día y me hace una seña de, mire, me hace una seña que tiene un papel en la mano. Y yo veo dónde están mis escoltas. Y entonces agarro mi papel y digo, ¿qué es esto? Y empiezo a gritarle y yo le digo, bueno, ¿qué es? ¿Qué me estás mandando tú aquí? Esto es una cosa de Sansón y de Dalila, un pasaje de la Biblia. Y empiezo a gritarle, le decía, y los tipos al lado mío, y él, silencio. A la final, obviamente, él no me ayudó y yo me fui, como a la semana. Y yo agarro y logro salir de esa casa, selva. Cruzo un río, a nado, me quito la bota. Y caminaba rápido y todo con la esperanza de lograr ver en la selva, imagínate, unas luces de un caserío. Pero también sabía que si eso no pasaba y amanecía, me iban a conseguir. Yo estaba seguro de eso, porque esa gente controla la zona como no tienes idea. Entonces lo que hice fue regresarme. Yo me quito toda la ropa y me acuesto en mi chinchorro a hacerme el dormido. Se me acerca este muchacho, William, y me dice, mire 200, no lo vuelvo a hacer más nunca, que a mí me matan. Usted se voló anoche. Entonces yo le dije, sí. ¿Y cómo sabe? Y dije, bueno, porque usted puso la ropa en el techo y toda su ropa está mojada. Yo tuve en 2 años 2 pantalones, 2 medias y 2 camisas. Entonces él se dio cuenta y gracias a Dios los que me custodiaron nunca se dieron cuenta de eso. Bien, y el líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, espera que la liberación del empresario venezolano Richard Bulton se produzca este lunes, justo cuando se cumplen 2 años del secuestro. Yo creo que el que trabajó muy duro para liberar a Richard Bulton se llama Andrés Pastrana y el gobierno colombiano. La relación del presidente Pastrana era una relación de amistad con el señor Bulton y con Lolita. Ciertamente el padre de Richard Bulton, el señor Lord Bulton, tenía extraordinarias relación de amistad con el presidente para ese momento de Colombia, que era el presidente Pastrana. Y siempre estuvo, ayudando en todo el proceso. Andrés Pastrana estaba por entregar el gobierno y yo fui testigo cuando Lolita lo llamó, sé que también lo había hecho Henry Lord Bulton, y le dijo, presidente Pastrana va a entregar el gobierno y mi hijo todavía está secuestrado. Y él le dijo, me quedan 2 meses, Lolita, yo lo voy a liberar. Y lo hizo. Mi liberación fue muy rara. En el momento de su liberación ya yo no estaba en la policía. Siempre hubo la buena intención de que esto se resolviera de la mejor manera, ¿no? Pero celebré, por supuesto, que eso hubiese ocurrido. Entonces bajo en la mañana muy temprano a bañarme y a lavar mi ropa. Yo lavaba mi ropa cada rato.
Por fortuna, este lunes concluyó una extensa y dramática odisea que mantuvo en vilo a los venezolanos durante 2 años. El primer objetivo en un proceso de secuestro es que la víctima llegue sana y salva a su casa. Empiezo a ir del caño hacia la casa donde me tenían. Y en eso veo que el comandante que me secuestra a mi 101 viene bajando hacia donde yo estoy para hablar conmigo. Me imagino que me trajiste una torta porque estoy cumpliendo hoy 2 años de secuestro. Y entonces me dice, no, pero hoy lo vamos a liberar. Lo importante es que ese secuestro terminó de manera satisfactoria. Lo había visto 6 veces en 2 años, pero cada vez que lo veía el tipo me decía, no, ya lo voy a liberar. No todos los secuestros terminan de manera satisfactoria. Te emocionaba, decía, wow, ya esto está listo, ya me voy, ya me van a liberar, y era mentira. Entonces ese día me dice, no, pues hágale, que ahí le traje ropa porque hoy lo voy a liberar. Te diría que un factor determinante fue Carlos Castaño, antiguo jefe de las AUC. Carlos Castaño hace la declaración en la RCN y bueno, de repente, como tú dices, pasaron 2 años, pero ya sí, ahora sí lo van a liberar. Nosotros no tenemos a Richard Bulton, pero un grupo disidente sí lo tiene y ya he dado la orden de que lo entreguen a un grupo de la Cruz Roja. Y entonces en esa mesa tenían una mesa grande de madera, tenían 5 o 6 pantalones, 6 o 7 camisas, y entonces cuando las veo, en ese momento digo, wow, esto va para largo. Esto va para largo porque me están trayendo más mudas, mucha ropa. Es que hice en un avión ya para Bogotá, o sea, todo es como tan rápido. Es tan lento, paradójicamente, pero de repente todo fue tan violento. Veo que llegan 4 camionetas con todas las personas que me habían custodiado a mí los últimos 2 años. Bien, todos conmigo normal. Y yo, que fulanito, venganito, tal, y esto y el otro. Y me monto en una de las camionetas y llegamos a una misión católica en la mitad de la selva y veo una camioneta de la Cruz Roja Internacional. Felicísima, acabo de hablar con Richard antes de que se montara en el avión. Y en ese momento que yo veo la camioneta digo, uy, si me van a liberar. Creo que mira, no quepo de felicidad. De verdad que aquí estamos Marina y yo, que hemos dado alarido. Estoy agradecida con Dios y con la Virgen, esto es lo más grande que me ha podido pasar en mi vida. Bajo la mirada a ver a dónde voy a pisar, veo unos zapatos blancos y voy subiendo la mirada y veo un tipo como de casi 2 metros, mucho más alto que yo, todo vestido de blanco con una franela que dice Comité Internacional de Cruz Roja, Ginebra. De hecho, estoy esperando inclusive que me llame mi mamá, que probablemente ya estará con Richard en ese momento cuando me llamen y sabré cuando que venga a Venezuela. Todo el mundo me decía, tienes que estar preparada porque él no va a llegar bien, porque tal cosa. Yo creo que la que estaba mal era yo, o sea, definitivamente. Y es un francés. Y él me dice, ¿usted es el señor Bulton? Y digo, sí. Esa noche yo decía, la que está mal realmente soy yo, no es él. Bienvenido a la libertad. Wow. Y hoy en día me río, pero sí, yo creo que yo tenía demasiado encima de todo. Todo proceso del secuestro va a un fin. El primer objetivo en un proceso de secuestro es que la víctima llegue sana y salva a su casa. Quiero yo que nos lleves otra vez juntos, empezar nuestra vida. ¿Por qué Richard? No lo sé.
Hoy en día no creo que haya sido solamente un motivo económico. Una faceta que es muy, muy delicada dentro de los procesos de negociación, que es la ejecución del pago. Creo que había detrás también algo político. No lo sé, Luis. Puede ser por muchas formas, o sea, puede ser por un rescate de las autoridades, puede ser por una liberación por la presión del trabajo que hagan las autoridades, pero también puede darse porque se materializó un pago. Ese es un caso que me recuerda algunas situaciones muy particulares. Estamos hablando de delincuencia organizada transnacional. El cautivo está allá, pero los recursos están acá. Tuve en mi poder la totalidad del pago del rescate. ¿Cómo es el proceso para el tránsito del dinero hacia el territorio colombiano, donde presumiblemente se hace? Nunca se pagó. Pues tenías que acudir a gente que aparentemente tenía conexiones con esos medios. Se le dio un dinero a Rodríguez Chacín, que siempre ha sido el eterno negociador del chavismo con la guerrilla. Dinero que él devolvió. ¿No? Y entonces aparece, creo que era para entonces todavía coronel, Hugo Carvajal. Le entregué el dinero nuevamente a Mariela Bencomo. A satisfacción recibieron el sobre e hicieron lo propio con la intermediación de Hugo Carvajal en ese momento. Qué bueno sería que el señor Pollo Carvajal, desde su presidio en España, dijera la verdad. Te puedo decir que a veces me pongo a pensar y digo, eso, ¿por qué Richard? Porque él dice que él hacía labores humanitarias. No. Aquí no habían labores humanitarias, aquí habían otras cosas. Han pasado muchos años y todavía no le consigo una explicación. Pero lo que yo sí sé es que el doctor Henry Lord Boulton le entregó en el Palacio de Miraflores a Hugo Chávez Frías $400,000. Bueno, primero yo soy venezolano, toda mi familia está aquí. Venezuela nos dio mucho, pero yo creo que nosotros también le devolvimos mucho a Venezuela. Que uno diría no, porque si son ingleses finalmente, pero no, para ellos era Venezuela todo. Hay 6 generaciones de mi familia enterrados en el Cementerio General del Sur. Ahí tengo un hermano, ahí está mi padre. ¿Por qué me voy a ir de Venezuela? Y mi familia es la educación, las ganas de hacer las cosas bien, trabajarlas y hacerlas bien. Así nos enseñaron a nosotros. Todos ellos trabajaron muy duro en este país y uno es de donde uno trabaja finalmente, ¿no? Mucho sacrificio, obviamente, porque nada nos ha llegado fácil. Es lo que cuestan las cosas, que las cosas hay que trabajarlas. Eso es lo que ha hecho que tengamos aquí ya casi 200 años en este país. No, nunca vuelves a ser la misma, nunca. Eso te marca para toda la vida. No, yo no le tengo ningún tipo de reconcomio ni de rencor a nadie. Y después del secuestro de Richard han pasado cosas, bueno, difíciles, muy difíciles. Son momentos que dejan huella indeleble en la parte emocional de las personas. Hay que aprovechar los momentos, Luis, aprovecharlos al máximo porque no sabes cuándo te cambia la vida. Te pongo el ejemplo de lo que me pasó a mí en mi secuestro. Algo tan difícil, pero yo aprendí muchísimo de eso. Y eso me hizo cambiar a mí enormemente. Vamos a estar claros, Luis, lo han podido matar. Y gracias a Dios que ese esfuerzo de la familia tuvo esta recompensa, tuvo este resultado, que era que el señor Richard Boulton llegara a su casa de las maneras que llegó. La gente y los medios de comunicación, todo el mundo estuvo muy pendiente. Tú me dirás, ¿no fuiste periodista? No fui periodista. Yo fui ser humano, yo fui otra cosa. De siempre no, pero en ocasiones decía, esta gente que te secuestró, te tuvieron en la selva y estuviste tanto tiempo pasando tantas dificultades.
Y yo le decía, mamá, ellos están viviendo su infierno, yo estoy aquí contigo. Y yo no le tengo odio a nadie, a nadie. Yo creo que en la vida hay que hacer amigos. Y no hay nada más preciado que la libertad. Ahora, Nito, ¿cuál fue el papel de Hugo Chávez en la liberación de Richard Burton? ¿Por qué no me preguntas al revés? ¿Cuál fue el papel de Hugo Chávez para secuestrar a Richard Burton? Yo recuerdo que cuando me dijeron que yo estaba en estado de John Henry, bueno, ese día nunca se me va a olvidar. Se borró todo. Se borraron los 2 años, así tal cual. Tengan piedad con el dolor ajeno, con el dolor de una madre, con el dolor de su esposa, y que se acaben los secuestros. Y este espacio llega a ustedes gracias a Flaquito de San Moritz, único como tú. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Goner, llega donde quieras, disfruta el camino. Hammer Auto, dominamos todos el terreno. Blue Medical Pharmaceutical, importamos y distribuimos medicamentos a todo el país. En exclusiva, Momentos. Toda la verdad. Y los invito a mi canal de YouTube para que conozcas historias contadas de otra manera. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.